Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a dar inicio a este módulo donde vamos a conversar junto a la licenciada Andrea Novao y quien les habla, Leonardo Fabro, del Hospital Austral, enfermeros en control de infecciones, y que también pertenecemos a la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. Vamos a hablar de este tema llamado bundles, que tiene que ver con medidas para la prevención de infecciones asociadas a dispositivos. Cuando nosotros revisamos la literatura que hay al respecto, vemos que la Organización Mundial de la Salud lo que hizo en el año 2022 es publicar un primer informe mundial sobre la prevención y control de infecciones, que es esto que nosotros tenemos en pantalla, y de este informe se desprende que para que pueda haber un real control, las instituciones deben contar con programas adecuados de prevención y control de infecciones, porque de esta manera lo que garantiza es que se reduzcan las infecciones relacionadas con la atención de salud en un 70%. Bien, ellos hablan, y a través de los estudios se observa que en los países desarrollados 7 de cada 100 pacientes que ingresan a una institución y tienen que estar internados van a contraer al menos una infección durante su internación. Esta cifra de 7 aumenta a 15 por cada 100 pacientes cuando se trata de un país donde el ingreso es bajo o mediano, que es en nuestro caso en la Argentina. Y uno de cada 10 pacientes que están con esta infección nosocomial va a fallecer. Es por eso que se hace imperioso y urgente ver medidas para poder minimizar estas infecciones o al punto de que sean infecciones cero dentro de las instituciones o en los lugares donde nosotros estamos desarrollando nuestra labor. Para ello se crearon estos llamados bundles, que quiere decir paquetes de medidas. Allá por el año 2006 se incorporó este paquete de medidas que lo que hace este paquete es encerrar y tener en cuenta dentro de ese paquete entre 4 y 6 medidas que son efectivas y que fueron estudiadas y que se observó que realizándolas y practicándolas tiene un resultado favorable, en este caso para la prevención de las infecciones. En 2016 se demostró a través de una revisión sistemática que implementar este bundle, estas medidas, trajo como consecuencia que los pacientes que tenían catéteros venosos centrales, tanto en adultos como neonatología o pediatría, habían bajado considerablemente los eventos de infecciones relacionados a este dispositivo. El impacto del uso de estos bundles o paquetes de medidas reducen el riesgo de infecciones, ayudan a prevenir las infecciones intrahospitalarias, hacen que cada una de estas indicaciones que están basadas en evidencia científica se puedan llevar a cabo y saber que fueron estudiadas y comprobadas, como que traen buenos resultados, que esta estrategia se debe aplicar permanentemente y que asegura la disminución de las infecciones asociadas a la atención de la salud. El paquete de medidas, que reúne entre 4 y 6 medidas, deben ser cumplidas todas juntas en todo tiempo. Es a todo o nada. Cuando se implementan estos paquetes de medidas, que a continuación veremos cuáles son ellas en relación a cada uno de los dispositivos que se usan en los pacientes, veremos que usadas todas juntas durante todo el tiempo de la estadía del paciente, aseguran que las infecciones van a disminuir y hasta no estar presentes en los pacientes. Bueno,
Ahora lo que yo les voy a hablar es específicamente sobre los bundles. A continuación, lo que vamos a ver son los bundles para prevenir la infección del tracto urinario asociado al uso de catéter vesical, la neumonía asociada al uso de ventilador y la infección primaria de la sangre asociada al uso de catéter venoso central. Bueno, vamos a comenzar con el bundle para prevenir las infecciones del tracto urinario asociado al catéter vesical. En todo dispositivo hay lugares que son críticos. Por ejemplo, en esta figura ustedes pueden ver estos globitos, ¿sí? Que son 4, donde pueden alojarse los microorganismos. Por ejemplo, en la unión entre el meato urinario y el catéter está el balón donde insuflamos y ahí se puede formar biofilm de microorganismos, familia de microorganismos, donde tenemos que cuidar cuánto vamos a insuflar ese balón para que la mucosa normal de la vejiga se encuentre libre de microorganismos, no se lesionen, porque ahí es donde hay microorganismos oportunistas donde se alojan y comienza la infección. Luego está la parte vesical, donde tiene que estar limpia siempre. También tenemos la parte de la conexión entre el catéter y la bolsa colectora, el drenaje. Ahí se pueden alojar los microorganismos, por eso tiene que estar siempre limpio. Después tenemos la conexión de la bolsa colectora con el drenaje, ¿sí? Ahí también tenemos que prestar atención porque puede ser que haya una rotura o directamente se separe, se rompa. Y por cuarto lugar es la válvula de vaciado, donde siempre manipulamos con nuestras manos para descartar la orina, ¿sí? Y prestar mucha atención cuando hacemos ese procedimiento, que no tocando el piso, no tocando el receptáculo, donde ahí puede haber microorganismos y pueden ingresar a la bolsa colectora. ¿Qué dice la bibliografía acerca de la colocación del catéter urinario? Que tenemos que tener un set preparado de colocación. Lo que sugiere es que hagamos un kit con todos los elementos necesarios para no distraernos si nos falta alguno y poder abocarnos a la colocación para realizarlo de manera aséptica. El personal que lo va a colocar tiene que estar entrenado, tener conocimiento de la técnica aséptica para su inserción y mantenimiento. Y se debe interrumpir el proceso de la colocación si no se cumplió alguna medida de seguridad. Por eso, en el punto 5 dice utilizar listas de verificación, donde se realiza esa lista de verificación con checklist en ese momento cuando se coloca el dispositivo. Por supuesto, hay que higienizarse las manos antes y después de la colocación del dispositivo, preferentemente con soluciones de base alcohólica. Antes de la colocación, previamente se debe higienizar la zona genital con agua y jabón en búsqueda de eliminar todo resto de materia orgánica. Utilizar técnica aséptica y el uso de equipo estéril, con guantes estéril, gasa estéril, solución antiséptica, de primera elección la iodopovidona, con solución acuosa al 10%, limpiar la zona periuretral y la higiene perineal. Utilizar lubricante estéril de un solo uso, o sea, lo uso y luego lo descarto. Utilizar un catéter de menor calibre que sea el apropiado para el paciente. Esto permite el correcto drenaje de la orina y minimiza el trauma en la zona uretral. Se debe utilizar un sistema de drenaje urinario cerrado y colocar esa bolsa colectora por debajo de la vejiga. Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Evitar la tracción del catéter, es decir, asegurar sobre el muslo interno con una cinta o un dispositivo su colocación para prevenir el movimiento y la tracción uretral del catéter en la vejiga.
El procedimiento debe realizarse siempre con asistencia de un operador o circulante. Nunca lo tenemos que hacer solos. Con respecto al mantenimiento, bueno, acá le pusimos un dibujo para que sepan de qué estamos hablando. Siempre uno se para delante del paciente y comienza a hacer un chequeo, desde arriba hacia abajo. Desde arriba me voy a abocar a decir, ¿tiene el área periuretral limpia y seca? Siguiendo el trayecto, voy a ver si el catéter se encuentra fijado para impedir el movimiento en la uretra, la tracción y la lesión de la zona de la vejiga, de la mucosa normal de la vejiga. Siguiendo el trayecto, tengo que ver que el catéter no se desconecte a menos que sea absolutamente necesario y que sea manipulado por un personal capacitado. Si es así que el catéter se desconectó, tengo que volver a poner otro dispositivo. Mantener la bolsa por debajo del nivel de la vejiga y vaciar la bolsa cuando se encuentre 3/4 llena. Tengo que vaciarla porque esa orina puede volver hacia la vejiga. Esa orina que ya se descartó, que ya estuvo en el ambiente, puede volver a la vejiga y hacer una infección urinaria. La bolsa se puede vaciar cada 8 horas o si está llena. La bolsa de recolección nunca debe tocar el suelo, porque el suelo, ustedes saben, hay microorganismos y ya tiene contacto con ello y puede influir en la infección del tracto urinario. Usar un recipiente que esté desinfectado y específico para ese paciente, para recolectar la orina de cada bolsa. Yo acá les muestro en cada uno de los dispositivos, nosotros usamos un sistema que se llama MEC, pero este chequeo de bundle se puede hacer en cualquier hoja, en cualquier Excel, ¿sí? Y preguntarse cada turno o cada 4 horas, a ver, si es necesario usar el catéter, si la fijación está asegurada, si la bolsa colectora no tiene contacto con el piso, y si el circuito se encuentra cerrado y sin fugas, y si el meato urinario se encuentra limpio. Como verán, son 5 puntos nada más. Parece que tenemos que cuidar todo, pero ya visualizando estos 5 puntos y haciéndolos todo bien, evitamos la infección urinaria asociada al catéter vesical. En la siguiente filmina les voy a mostrar las medidas para prevenir la infección primaria de la sangre asociada a un acceso venoso central. El acceso venoso central que conocemos puede ser Arrow, puede ser PICC, puede ser un catéter Hickman. Bueno, ¿cuáles son los lugares críticos del acceso venoso central? Como ven en la figura de la izquierda, pueden señalar que la infusión puede estar contaminada. Estamos hablando del suero. Tenemos que fijarnos bien si el suero está en su fecha de vencimiento y si está óptimo el líquido que lleva adentro. También se puede contaminar en la parte donde tenemos la llave 3 vías o el conector sin aguja. Y también se puede contaminar porque migran los microorganismos de la piel, ¿sí? Esos microorganismos que son endógenos, que son propios del paciente, dentro del punto de inserción del catéter. Y así ir por el torrente sanguíneo y formar biofilm en la punta del catéter, ¿sí? O sea que tenemos el suero, la tubuladura, el conector sin aguja, la piel y el mismo catéter que se aloja en la zona del torrente sanguíneo. Fíjense, entonces tengo que observar, insisto, en la curación, ver que las tubuladuras estén claras, que no tengan resto de hemático, por ejemplo, los conectores sin agujas, la llave 3 vías, otra vez la tubuladura que conecta entre el suero y el catéter y el suero en sí, de la sangre. ¿Qué dice la bibliografía con respecto al momento de la inserción para prevenir este tipo de infección?
Tomar las máximas precauciones de barrera estéril. Colocarme cubreboca, guante estéril, gorro, bata estéril y utilizar un campo estéril grande que cubra toda la superficie, porque ahí voy a apoyar todos los elementos que también están estériles y voy a trabajar sobre el paciente. La limpieza de la piel se debe hacer con clorexidina, con base de alcohol, donde esta base de alcohol me va a permitir el secado rápido y una óptima desinfección del lugar. Se debe evitar la vena femoral, sobre todo en pacientes adultos. Yo sé que en pediatría utilizan esta vena porque no tienen otra posibilidad, pero hay que prestar mucha atención en el cuidado, que el siguiente vamos a hablar, y usar sobre todo la vena subclavia en lugar de yugular, si es lo posible. El personal que debe colocar el catéter debe ser el personal específico en la inserción de esa vía central, que esté capacitado, y hacer por lo menos 20 evaluaciones de su competencia antes de nombrarlo como personal específico de inserción de catéter. Los paquetes y las medidas deben estar estandarizadas, tener disponibilidad de pautas de inserción, incluidas las indicaciones para el uso de la vía central, es decir, preguntarme antes de colocar el catéter, ¿es necesario colocar un catéter venoso central en este paciente? Y si es así, utilizar una lista de verificación donde el observador que esté capacitado chequee que la inserción se haga de forma óptima y estéril en el momento de la colocación. También sugiere el uso de guía con ultrasonido para la inserción de las vías yugulares internas. Con respecto al mantenimiento, se debe hacer una revisión diaria, es decir, preguntarme si es necesario que este paciente tenga esta vía central, si le puedo colocar una vía periférica, si es necesario hacer el retiro rápido. O sea, si yo tengo vías innecesarias, por ejemplo, es muy común ver a un paciente que tenga una vía central y dos periféricas, o una vía central y una vía periférica, poder decir, ¿le puedo retirar la vía periférica? Cuanto menos invasivo el paciente, bajo más la posibilidad de que el dispositivo se infecte en él. Higienizar las manos previa a la manipulación de la vía, curar con antiséptico, con base alcohólica, desinfectar las conexiones. Siempre nos olvidamos como enfermeros, antes de administrar alguna medicación, poder desinfectar la llave de trasvía o el conector sin aguja, esos puertos donde pasamos la medicación, y es necesario porque esos puertos están contaminados ya con los mismos microorganismos que tiene el paciente, que ya los tiene colonizados, ¿sí? Por eso es importante desinfectar para evitar la infección primaria de la sangre. Cambiar los apósitos y desinfectar el sitio con clorexidina base alcohol cada 5 a 7 días. Y si es necesario también cambiarlo antes porque está sucio o despegado, hacerlo inmediatamente, en el momento. No esperar porque se forman colonias dentro de ese lugar. Reemplazar la tubuladora cada 96 horas, inmediatamente también cuando se perfundió sangre o lípidos, hay que descartar todo y usar todo nuevo, ¿sí? Y para resumir, les quería mostrar que nosotros también usamos el MEC, pero otra vez repito, puede ser un Excel, un papel, donde ustedes tengan el nombre, apellido, historia clínica del paciente, el día que hacen la observación y ver si es necesaria la vía, si la curación está correcta, si está limpia, seca, adherida, si tiene fecha de vencimiento, si tiene signos de eritema, flebosis o pus, esa curación. Nosotros hacemos el apósito transparente y ahí podemos ver estos detalles. Conector sin aguja limpios y con rótulo, porque acá algunos conectores los tenemos que cambiar cada 4 días. Lúmenes permeables y limpios, que tengan fecha de vencimiento en las tubuladuras, y los rótulos en los frascos de solución, es decir, en el suero,
y que el suero esté dentro de la fecha de vencimiento. Con respecto al bundle para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, esto es muy importante, no solamente en el paciente adulto, sino también en el paciente pediátrico o neonatológico. Hay algunas diferencias, no así como pasaba con los dispositivos. Bueno, este es un estudio, una revisión sistemática de COMPLAS que se actualizó en el año 2022, donde nos muestra en diferentes colores, por ejemplo en verde la disminución, en amarillo que no hubo cambios y en rojo que aumentó la neumonía asociada al respirador, y diferentes ítems que tienen que ver con los días de ventilación mecánica, los días de internación del paciente en la unidad de cuidados intensivos y si disminuyó o aumentó la mortalidad, ¿sí?, del paciente. Lo que disminuyó en la neumonía, el uso de ventilación, la estadía del paciente en la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad está en verde, y en primer lugar es evitar la intubación, minimizar la duración de la ventilación mecánica, minimizar la sedación y comenzar la movilización temprana. También se tiene en cuenta, medio en verde claro, porque sí se puede también implementar y no tuvo mayor riesgo, la elevación de la cabecera. Sin embargo, se desestima la higiene oral con clorhexidina, la decontaminación digestiva selectiva y la profilaxis de úlceras de estrés. O sea que nos vamos a abocar más a lo que está en color verde, que es lo siguiente. Fíjense que en pediatría no hay mucha diferencia, a no ser que sea una evidencia moderada, pero son prácticas esenciales, esto de evitar la intubación del paciente y usar dispositivos que no sean invasivos, evaluar diariamente la preparación para extubar a los pacientes que no tengan contraindicación, interrumpir la sedación diariamente, y agrega como evidencia moderada evitar la sobrecarga de líquido. Y fíjense que en neonatología tenemos las mismas indicaciones: usar dispositivos que no sean invasivos, minimizar la duración de la ventilación mecánica y el uso de terapia con cafeína para facilitar la extubación. Estas tres recomendaciones tienen alta evidencia. Algo para agregar es esta filmina donde dice protocolo de desvinculación del ventilador. Como vimos anteriormente, lo más importante es destetar al paciente de la asistencia respiratoria mecánica. Este trabajo es un trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque en este punto es importante el trabajo del kinesiólogo. El kinesiólogo va a hacer la prueba de ventilación espontánea del paciente, va a visualizar, va a trabajar sobre él, va a ver la PAFI, la frecuencia respiratoria, la mejora de la causa de la ventilación mecánica, el RAS, la estabilidad hemodinámica, etc. Entonces hay puntos que lo trabaja este profesional y donde nosotros también como enfermeros podemos acompañar y podemos visualizar cómo evoluciona el paciente en este punto. Es un trabajo de tres: el médico, el kinesiólogo y el enfermero. Es un trabajo que es de horas. Por ahí el paciente no se puede extubar en el momento, pero poner en las observaciones por qué el paciente no se pudo desvincular del ventilador. Por eso es necesario la participación indiscutible del kinesiólogo. Entonces, como resumen, el bundle de asistencia ventilatoria mecánica, primero me tengo que preguntar si puedo sacar el respirador, ver el tipo de intubación que tiene el paciente, porque eso va a depender bien la limpieza o la curación de la traqueostomía, que la cabecera se encuentre entre 30 y 45 grados, que la boca esté limpia, el circuito del respirador siempre limpio, si no lo tengo que cambiar, ¿sí? Es la única motivo por el que la bibliografía dice que se puede cambiar el mismo.
realizar vacación de sedación, junto con el kinesiólogo voy a evaluar eso, y el trabajo de weaning, que es totalmente del kinesiólogo. Hay otras cosas que puedo ver como enfermero, como es la sujeción de la intubación, que esté correcta y limpia, que el HME esté rotulado y que la aspiración subglótica esté conectada. Nosotros tenemos un conector que conecta esa aspiración en todo momento, para aspirar en todo momento, las secreciones, y eso ayuda a que no haya resto de secreciones en la boca o en la tráquea y que vayan directamente al pulmón. Siempre en todos los bundles es necesario tener un lugar donde yo pueda poner las observaciones. Por ejemplo, si yo digo que no se pudo hacer vacación de sedación, ¿no? Poder poner en observaciones por qué. Porque el paciente se encuentra hipercrítico, porque el kinesiólogo me dice que no, aún no pudo bajar la presión de soporte, etc. Tengo que tener un lugarcito para ver qué pasó con ese paciente. No solamente con ventilación mecánica, sino también con los otros dispositivos. El rol del enfermero, enfermera, es fundamental. Es el que está siempre con el paciente. Por eso es el primero que se va a preguntar si es necesario que el paciente tenga el dispositivo. Y después preguntar con el equipo con el que trabaja, al médico, al kinesiólogo, al par, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente tiene una vía central y deja de recibir alguna infusión y se encuentra intermitente, preguntar, ¿puedo ponerle una vía periférica y sacarle la vía central? Y estar siempre basado en la evidencia, en las últimas novedades, en los últimos estudios, ver si realmente hay algo que cambiar. Tiene que tener un enfoque integral. Integral significa trabajar en equipo. Es el link entre el paciente y el resto del equipo, entre el paciente y el dispositivo, entre el paciente y las nuevas bibliografías que se van presentando. Tener en cuenta que la adaptabilidad, es decir, yo ese paquete de medidas que voy a implementar, ¿se adapta realmente a mi área? ¿Tengo todos los elementos que necesito para poder llevarlo a cabo? Facilitar la implementación. Esto se puede hacer. Decir, bueno, no tengo este elemento, voy a conseguir otro. Es muy importante facilitar que ustedes faciliten la implementación de las medidas. Puede monitorear y hacer la retroalimentación, hacer una reunión mostrando los resultados y ver qué está pasando y si es con éxito, poder festejarlo con sus compañeros, ¿no? Tener una colaboración interdisciplinaria en todo momento y educar y comprometer a todo el personal. No quería dejar pasar y decirles que los bundles dan buenos resultados. En este gráfico que mostramos, la tasa de infección primaria de la sangre asociada al catéter venoso central versus la adherencia del bundle. Lo que ven en raya, en punto, es la tasa de infección y lo que ven en columnas son los bundles. Fíjense que en su mayoría no llegamos al 90% de cumplimiento y que cuando pasa eso, las infecciones aumentan. Por eso es importante, sí o sí, que cada uno de los ítems de la medida se cumplan. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de infección relacionada a tal dispositivo. Bien, de esta manera queremos así concluir y dejar expresados estos 4 puntos que lo vamos a leer para poder de esta manera finalizar. La implementación del bundle, terminamos concluyendo que es efectivo por todo lo que veíamos antes, que el bundle es mucho más que una simple lista de prácticas recomendadas, ya que es un enfoque integral que combina varias intervenciones basadas en evidencia. Eso es lo que le da relevancia, el que tenga evidencia científica cada uno de estos puntos,
para abordar diferentes aspectos de la prevención de infecciones y que la sinergia, la unión entre estas intervenciones es clave para su éxito, ya que cada componente refuerza y potencia los efectos de los demás. Bueno, desde acá les damos muchas gracias por la atención, por la invitación. Estamos disponibles, tienen el mail en la presentación por cualquier duda o algún trabajo que quieran hacer. Se pueden comunicar por medio de ese lugar. Muchas gracias y bueno, quedamos a disposición. Ustedes van a tener una instancia en la que pueden estar preguntando y nosotros contestar si hubiese alguna pregunta que tengan o algo que les inquieta referido al tema. Muchísimas gracias y que les vaya muy muy bien.